Bien, hermanos, tenemos hoy, vamos a dividir en dos secciones. Hoy tenemos el tema de la crítica, ¿no? La crítica textual. Realmente hay muchos tipos de crítica. Hay una alta crítica, hay una crítica literaria, hay una crítica de formas, hay una crítica de fuentes, hay una crítica de redacción. En fin, este mundo de la crítica es bastante grande. Pero a mí todo eso, bueno, en alguna otra clase, pues podríamos enseñar algo de ese contenido y tal vez sería bastante bueno para ustedes. Pero en este momentito solo voy a lo que se conoce generalmente en los medios académicos como baja crítica. O sea, esto le dicen baja crítica. No me pregunte por qué, porque está muy difícil, ¿sí? O sea, no es que esté fácil, pero le han dicho así, la baja crítica. Y con baja crítica, pues se refieren a la crítica textual. Entonces, ¿qué es eso? Pues poco a poquito vamos a ir explicándolo porque es un concepto bastante difícil, pero la crítica textual, así resumido, por si lo podemos captar, significa descubrir o reconstruir cuál era el texto original del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, tenían para ver hoy un video, ¿cierto? Que les coloqué el día de ayer y entonces necesito eh, corroborar que ustedes hayan visto el video. Hermana Herminia González, cuénteme un poquito acerca de ese video. Sí, mi hermano, disculpe. Ahí está, ¿no? Sí, en el video miramos, ¿verdad? Cómo desde un comienzo eh, se vino, se vino viendo o sea, que cómo se escribieron el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, que primeramente estaba escrito, bueno, en pergamino y sí, y estaba escrito en arameo, en griego y Bien. sí, Oh, y así se fueron descubriendo muchos textos, ¿verdad? Primeramente, pues, cómo estaban escritos, y así se fue, por decirlo así, en pocas palabras, se fueron juntando, ¿verdad? Hasta escribir, no eran tan extensos, ¿verdad? Sino que eh, poco, pues, bueno, y ahí está bien, no se preocupe. Ya vi que uh vio el video, pero también creo que tiene que verlo otra vez. O sea, es que eso es mucha información, no me preocupe, es mucha información y bueno, tenemos que ponerle atención, o sea, verlo varias veces, ¿no? sí, Mire, presento ahí nada más tres conceptos que son bien sencillos, pero a veces, tan sencillos que son, nosotros no los tenemos tan pendientes. Lo primero es que lo que nosotros tenemos es una traducción, ¿no? Es una traducción. Ahora, ¿qué pasa con una traducción? Una traducción es tan buena como el traductor es. Entonces, a nosotros, pues la Biblia con la que crecimos, con la que yo predico, por ejemplo, es la Reina Valera, la que ustedes usan, ¿no? Y entonces, cuando hay personas que critican esa Biblia, a veces nos ponemos enojados y decimos, ay, mira, este ya se las cree, de las lleva de muy, muy, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué critica la Biblia, no? Por ejemplo, mi mamá me ha reclamado eso. Cada vez que vos hablas de esas cosas, me dice, moves la fe de uno. Entonces, eso es porque yo a veces digo, mira, es que la traducción de esto pudo haber sido de esta manera o de esta otra. Tenemos ese problema. Dios sabe por qué. No me voy a meter a problemas con Dios. Dios sabe por qué no reveló la Biblia en español. Pero todavía si fuera en español estaríamos pensando si español de Nicaragua o de Guatemala. O sea, ¿cuál de los dos españoles, no? O español de España o cómo es la cosa, ¿no? Pero él decidió que eso lo iba a hacer en hebreo y que lo iba a hacer en griego, no en inglés, no en español. Lo hubiera hecho en español, pues sería más sencillo para nosotros, pero lo que tenemos son traducciones. Las traducciones son muy buenas. Quiero aclarar eso antes de avanzar. Imagínese usted, por ejemplo, que si usted está en la universidad y estudia filosofía, pues lo van a poner a leer los diálogos de Platón. Estos diálogos de Platón, en término general, los traduce del griego al español un traductor, una persona.
Pero las Biblias que nosotros tenemos no han sido traducidas por una persona, sino han sido traducidas por un comité, o sea, por un grupo de personas. O sea, nosotros tenemos mucha más certeza de la traducción. O sea, cualquier Biblia, bueno, ni tan cualquiera, porque hay unas que son muy malas, ¿no? Pero las de los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero cualquier Biblia sensata, como Nueva Versión Internacional o Reina Valera o las Biblias católicas, van a ser mucho mejores traducciones que las obras de Platón que usted lee. Y nadie duda de las obras de Platón, pero de la Biblia ahí sí la critica. Pero el dinero, el esfuerzo, todo lo que se invierte es mucho más grande. Ok, se me fue la hermana eh, Mara, Mara Páez y me estaba levantando la mano para participar. No sé qué pasa aquí, déjeme ver por qué desaparecen y aparecen nuevamente. Bueno, hermana, me levantó la mano, ya se fue, ¿no? Así, Mara Páez. Hermano, nos volvemos a ver, ¿verdad? Ah, sí, Este, siempre. hermano, disculpa que no le entendí qué es la P, lo que usted dijo de la Biblia. ¿Qué ¿La P cosa, qué? hermano? Es que usted estaba diciendo, mi mamá a veces me reclama porque yo uso la P no sé qué, la Biblia que usted usaba. No, No, eso es Biblia. Pregunto que si es Biblia en hebreo o en español. no. Yo uso la Reina Valera. Pero muchas veces yo hago comentarios como los que voy a hacer hoy, que hay textos que tienen problemas de traducción. Entonces me dice, Ujú. mira, no me critiques mi Biblia, porque yo con esa crecí, pues sí, ¿qué culpa tengo yo? O sea, lo que nosotros tenemos son traducciones. Nunca vamos a tener una Biblia por excelencia, o sea, esta es, ¿no? Las traducciones son Sí. traducciones, ni modo. O sea, de ahí sí que nacimos pobres. Ok, lo segundo que ustedes miraban ahí es que para escribir el Antiguo Testamento, pues se utilizó papiro, ¿de acuerdo? Utilizó papiro. Ahorita no, aquí lo tengo cerquita, pero me cuesta ir a traer mi hojita de papiro. Yo tengo una hojita de papiro, ¿sí? Que me regalaron. Parece el doblador del maíz, si usted tiene alguna idea, pero igual, si yo creo que si lo presento aquí tampoco se va a ver la textura, sería usted que la tocara para ver cómo es el papiro, ¿no? Entonces, a mí me trajeron mi papiro de Egipto, pues desde allá viene el papiro, ¿no? Entonces me lo mandaron y mira, ahí está tu pedacito de papiro que es de este tamaño como un carnetito. Y cuando yo lo miro, pues lo toco. Oye, esto es papiro, ¿sí? ¡Hala! Así se escribía, ¿sí? Eso sí está horrible, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque es una hojita como usted puede sacar la hojita que rodea al maíz, la hojita del doblador que rodea al maíz. Usted sí conoce, si es de campo, sabe de qué estoy hablando. Y usted va a escribir en eso. Sí, así era el Nuevo Testamento y así se hacían las hojas y se escribía en papiro. Ahora, ¿cuánto tiempo ese papiro me puede tardar? Depende de cuánto lo cuide, pero generalmente ese papiro no va a tardar, o sea, se va a arruinar. Es típico el papiro. Y con la humedad de nuestros países, eso se va a arruinar muy rápido, ¿no? Pero era lo que ellos tenían. Ellos no tenían papel. O sea, yo tengo una hojita de papel aquí. Esta hojita de papel, que tengo mi cámara en blur, ¿no? No se mira lo que yo estoy presentando. Bueno, ustedes tienen hojitas de papel, sí, pero esta hojita de papel que yo tengo en mi mano, es una hojita de papel, es mucho más sólida y mejor que el papiro. El papiro es muy débil, ¿no? Pero era lo que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasa? Que los originales de la Biblia se escribieron en papiro, porque era lo que había. O sea, ¿qué vamos a hacer? No hay otra cosa. Y ese papiro se va a descomponer con el tiempo. Entonces hay que hacerle copias. Pero gracias a Dios los cristianos sacaron copia de los originales antes de que se destruyeran y lamentablemente no tenemos el papiro. ¿Ok? Ahora, hay otros tipos de materiales que se inventaron por la necesidad. El papiro surgió en Egipto, ¿no? Porque ahí en el Nilo crecían esos arbolitos y ellos entendieron cómo hacer papel, ¿no? Un tipo de papel antiguo con papiro.
Y en Egipto había una biblioteca grandísima, la más grande del mundo, la Biblioteca de Alejandría. Pero allá en la ciudad de Pérgamo, eso es en Asia Menor, ¿te acuerdas que una de las iglesias de Apocalipsis es la iglesia de Pérgamo? Se escribió a Pérgamo, que en esa ciudad de Pérgamo existió un antiguo rey que se llamaba Átalo. Es fácil acordarme porque es atarlo, ¿no? Átalo. Entonces se llamaba Átalo y este Átalo dijo, yo voy a hacer una biblioteca más grande que la de Alejandría y empezó a importar papiro. O sea, mándenme papiro, denme papiro, porque aquí vamos a copiar todos los libros posibles, ¿no? Y él empieza a construir una biblioteca grandísima, con muchos libros. Pero al rey de Egipto no le pareció. Dijo, ¿cómo que este va a construir una biblioteca más grande que la nuestra? No, entonces no más papiro para él. Pero allá en Pérgamo, es que el papiro crece en Egipto porque ese es un clima bonito, o sea, de ahí se hace esa hoja. Entonces en Pérgamo no puede crecer papiro. Entonces, como no crece papiro en Pérgamo, Átalo para poder construir su biblioteca, dijo, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Entonces, de las ovejas, porque en Pérgamo hay muchas ovejas, de la piel de oveja se les ocurrió hacer un tipo de papel de la piel de oveja. Muy bien, entonces allí crearon, en Pérgamo, crearon lo que se conoce como pergamino, que es una hojita de piel de animal, de oveja, y a eso se le va a llamar pergamino. Entonces, así siguió haciendo en su biblioteca, ¿no? Ahora, yo solo quiero aquí con ustedes analizar cuánto podría valer la piel de una oveja. O sea, pónganse a pensar en eso. Eso no es barato. Aparte de eso, hay que curtirla, hay que hacerla, hay que fabricarla. O sea, entonces, cada hojita de pergamino es increíblemente cara. Ok, vamos bien con la historia. Más adelante, en otros lugares, en otras ciudades, también hicieron hojitas así, pero ellos ya no usaron oveja, porque las ovejitas muy chiquitas, entonces mejor usaron reses, usaron becerros, usaron reses, ¿no? Para hacer esas hojas de la piel de la res, solo que a eso le llamaron vitela, ¿no? A eso le llamaron vitela cuando era piel de becerro. El problema que nosotros tenemos hoy en día es que cuando usted agarra una hoja vieja, usted sí sabe si es papiro, eso se nota rápido, ¿no? O si es pergamino. Pero si es vitela o pergamino, pues si es esto lo que había aquí era oveja o era res, eso sí lo sabe uno mediante un análisis científico, o sea, uno puede saber de qué era la piel. Pero así a simple vista uno no puede saber, así es de que a todo lo que sea piel de animal le van a llamar pergamino. ¿Ok? Estamos bien al momento. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasó? Lo que le estoy explicando aquí ahorita. Que el papiro, o sea, cuando se escribía en papiro, el papiro es delgadito, es frágil, como la hoja de un doblador, les decía. Y entonces, cuando usted hacía un libro, lo que hacía era pegar hoja de papiro como ¿cómo se llama este? Como un rollo de papel higiénico o como un rollo de esas toallas para secar. Entonces, los libros se escribían en rollos. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque al escribirlo en rollos, entonces no cabe mucho en un libro, porque el rollo se hace grande e inmanejable. Entonces no cabe mucho. Los libros son chiquitos, no se puede meter mucha información. Por eso es que en el Nuevo Testamento no tenían Biblias, porque no tenían todavía la tecnología, sino que lo que tenían eran diferentes rollos. Por eso es que nosotros llamamos a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿se acuerda cómo los llamamos nosotros? ¿Cómo es? Pentateuco. Pentateuco. Muy bien. Pentateuco. ¿Y qué quiere decir Pentateuco? Quién me la dice? Creo que ya les mencioné eso, ¿no? Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Si viene del griego. Pentateuco libro. Los primeros 5 libros. Algo por ahí. Bueno. No son 5 libros. ¿Qué significa Pentateuco? ¿Se acuerdan? A esta hermana Herminia. Conecte su micrófono. Ustedes conecten su micrófono e interrúmpanme, no se preocupen. Sí, mi hermano, bueno, yo entendí, ¿verdad? Que son 5. Sí. Y que teuco Tubos. son los jarrones o jarros donde iba lo escrito, pues. Donde metían los rollos.
Muy bien, Sí, porque libro en griego es biblion, ¿no? O biblos. sí. O sea, los recipientes donde iba, Los ¿verdad? recipientes. Ahora, ¿por qué había recipientes? Porque el papiro es muy delicado. Usted no lo puede dejar ahí a la intemperie. Le cae un poquito de agua y se acabó su libro. Entonces tiene que dejarlo en un recipiente. Entonces el Pentateuco lo ponían en 5 jarrones y de ahí viene. Vamos a leer los 5 jarrones, okay, los 5 utensilios también. Teujos significa utensilio. Ahora, volviendo una vez más a lo que yo les estaba contando, eh, cuando se creó el pergamino es más fuerte, más durable. Entonces, como es más durable, se les ocurrió hacer esto. Aquí tengo un libro de álgebra, me paso estudiando álgebra a veces. Entonces, miren este libro. Ok, esta forma que tiene aquí, o sea que aquí, por ejemplo, se costuró, ¿no? Y ya se creó lo que nosotros hoy en día llamamos libro. Ok, esto fue posible porque se creó el pergamino. ¿Por qué no se podía hacer con papiro? A ver, ¿quién me dice por qué no se podía hacer con papiro? ¿Por qué se necesitó el pergamino para lograr esa tecnología? Primero porque Egipto era el productor principal Ok, y un rey que quería construir una biblioteca, el primer hombre de Egipto dijo, no, me va a dejar y entonces iba contra su biblioteca, ¿no? La de sí, claro, Alejandría. muy bien. Y Pero por otro que no tiene tanta durabilidad, ¿verdad? sí, El Eso es. pergamino es más. sí, es que el pergamino es duro. Ahora, vea, déjeme contarles. Lo que pasa es que si usted agarra hojas de papiro y las pone así y luego las costura por acá para formar un libro, la hoja de papiro es demasiado blanda, así que se caen. Si usted no las puede amarrar porque se rasgan. Entonces, por eso había que pegarla una con otra y formar rollos. Sí, me explico. Pero cuando se inventó el pergamino es duro. Entonces, ese sí permitió que se costurara y se crearan este tipo de libros. Este modelo de libros en crítica textual se llaman códices. O sea, cuando en el tiempo antiguo, libro era un rollo. Pero cuando ya se inventó esto, que hoy en día nosotros llamamos libro, esto técnicamente hablando se llama códice. Entonces, cuando ustedes entren a los manuscritos, van a escuchar que existe un códice muy bueno que se llama el códice sinaítico, ¿no? Es un manuscrito del códice sinaítico. Entonces, ustedes dicen, pero ¿por qué le dicen códice? Códice quiere decir que tiene este formato, como un libro de hoy en día, como una Biblia, ¿sí? Porque los demás, cuando le dicen los papiros, esos generalmente son rollos. Ok, sí, me explico qué significa códice. Códice significa esta forma de libro. ¿Ok? Una Ok. pregunta, hermano. Sí, hermana. Este, ¿será que de allí se deriva la palabra código, los códigos que hay? Ay, que me encantaría decirle que sí, pero no sé. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Nunca me había Puede puesto a ser, pensar ¿verdad? yo si Porque debería viene códice. similar, ¿verdad? Viene similar a esto. Códice. Ah, yo no sé por qué le dijeron códice, pero le dijeron códice. Ahora, usted dice, ay, pero si eso es, ¿qué diferencia hay? Hay una diferencia grande. Cuando ya se pone en códice, o sea, cuando ya se pone en este formato, ya cabe mucho más. Cuando está en rollo, cabe mucho menos. O sea, así caben 500 páginas. O sea, cabe más. Ahora, eso genera un cambio, ¿me entiendes? Porque ese códice se inventó en el siglo tercero cuarto de nuestra era. Ahí se inventó el códice. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Decía, cuando son rollos, usted no puede escribir mucho, se acaba. ¿Por qué nosotros tenemos en la Biblia un libro que se llama Primero y Segundo de Samuel? ¿Por qué creen que tenemos nosotros? ¿Por qué no tenemos solo un libro de Samuel, sino que tenemos que tener primero y segundo? ¿Por qué? Porque los Me rollos no parece que Porque aguantaban. no alcanzó. Exacto, exacto. O sea, si Samuel lo hubieran escrito en un solo rollo, hubiera sido un rollo grande que se destruye, porque no permite ser manejado.
Entonces hay que partirlo a la mitad. Pues tenemos primero Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, ¿sí? Esa es la razón. Por eso cuando usted va leyendo Reyes, usted dice, oye, aquí pasó con la historia, ¿por qué primero y segundo? Porque eran muy grandes, ya, eran muy grandes. No así, no vaya a decir, por eso tenemos primera y segunda los Corintios. No, 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 porque en caso de los Corintios son chiquitas, ¿sí? O sea, tenemos primera y segunda porque Pablo escribió varias veces. Tenemos primera y segunda Tesalonicenses porque escribió 2 cartas. Entonces, por eso, pero en el Antiguo Testamento, esa es la razón por la cual tenemos primero de Reyes y segundo de Reyes. O sea, tenemos esa dualidad. Muy bien. Ahora, la vez pasada estábamos hablando de canon. Canon es el listado de los libros sagrados. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando surge esta tecnología, entonces empezamos a pensar en canon. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué? ¿Qué relación hay en que se haya inventado el códice y que luego empecemos a pensar cuáles son los libros sagrados? En ¿Nadie? que ya se podían reunir en un solo libro, en un solo compendio de libros. Exacto, exacto, felicidades, exacto, esa es la razón. O sea que cuando usted tenía rollos, usted decía, yo quiero una carta a los Corintios, pero usted no pensaba, quiero todo el Nuevo Testamento, que no le cabía. Entonces usted tenía su carta a los Corintios, otro tenía a los Efesios, otro tenía, o sea, estaban separados. Pero cuando se inventó el códice, entonces dijeron, oye, o sea, yo necesito todos los libros juntos, caben, ¿verdad? Caben. Ahora empieza a pensar cuáles son. Sé cuáles son esos libros que vamos a poner ahí. Por eso es que cuando nosotros vamos al siglo primero, segundo, ¿cómo se llama este? Y tercero casi, bueno, primero y segundo, sí, por ahí, de la época nuestra, nosotros cuando vemos manuscritos encontramos hojas separadas. Encontramos, por ejemplo, el manuscrito de Marcos, el manuscrito de Corintios, el manuscrito o sea, están separados. Pero ya en el siglo cuarto nosotros tenemos los códices y los códices ya está el Nuevo Testamento completo. Entonces yo les puse en el video a ustedes una foto del códice sinaítico, ¿no? Es el sinaítico que está en 4 columnas. Hay otro que es muy famoso, el Códice Vaticano, ¿no? Que está en 3 columnas. El Códice Alejandrino que está en 4 columnas. O sea, son códices famosísimos, ¿no? Estos códices eh, tienen todo el Nuevo Testamento y el Antiguo. El sinaítico tiene el Antiguo, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Es una Biblia completa, ¿sí? Si tienen los deuterocanónicos, sí, si tienen los deuterocanónicos, también, Macabeos, todo eso lo tiene, porque ya la iglesia piensa como podemos ponerlos juntos, entonces, ¿cuáles son los libros sagrados? Ya empiezan a pensar en la cuestión de canon. ¿Vamos bien? Sí, ya llevamos media hora platicando. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Cuál era la tercera cosa entonces que miramos? Primero, se escribió en hebreo, se escribió en arameo, muy bien. Segunda realidad es que se escribió en materiales que eran el papiro, pues era muy, ¿cómo se llama este? Muy mala la calidad. No se podían hacer códices, o sea, no se podían hacer, no sé por qué el micrófono de Migraria capta mucho sonido atrás. Tal vez hay alguien que está hablando, vendiendo nacatamales atrás, algo así parecía. Pero no importa, hermano, yo lo silencio, no me preocupe, yo acabo de silenciarlo, ¿sí? Por eso lo silencio. Usted puede tener su micrófono. No, parte de la regla es que usted tiene que tener el micrófono apagado, ¿cierto? Pero cuando ustedes opinen o pregunten, simplemente no me levante tanto la mano, interrúmpame, no me preocupe. No pierdo el hilo de la conversación. Y que eso es lo que le quería decir, que esos papiros y todos esos escritos fueron a mano, porque no había imprenta, no se conocía nada Ok, por el momento. fueron a mano. Muy bien, Hermano Selvin, sí, mande. a eso iba también, ¿verdad? Este, adelantándome un poco, ¿verdad? Que me llamó la atención porque dice que pasaron 1500 años para que inventaran la imprenta. Y ahí se le facilitó la cosa, pues ya con la imprenta, pues. Entonces, sí, pero siempre
errores ortográficos. También me llamó la Así, con la atención eso. imprenta, no hay errores ortográficos. Usted me dice, hermano, yo quiero una fotocopia de ese documento Ajá, que usted ajá. tiene. Vamos, en 15 minutos usted ya la tiene. ¿Y cuánto vale una Sí. fotocopia? Un Córdoba. ¿Cuánto le cuesta ya? 2 Córdobas. Ah, dos Córdoba. Bueno, ya tiene su copia en 15 minutos. Ok. En la Ah, época del Nuevo bueno. Testamento no era así. Ya vamos a ver eso. Hermana Ana, Buenas noches, hermano. buenas Mi noches, hermano. pregunta es, ¿por qué la traducción de la Reina Valera en 1960, que es la que más usamos ampliamente en nuestra iglesia, por qué es la más utilizada? Sí, bueno, según el video, el Textus Receptus que tradujo Erasmo Ujú. al griego, es el que tenía 16 manuscritos, no es pues se dice, según el video, que no era de tan buena calidad como hoy día que se cuentan con más de 5.000 manuscritos. O sea, mi inquietud es por qué nos hemos quedado con esa traducción o por qué es la más difundida. Ok, eso tiene que ver con... más adelante creo que voy a hablar de traducciones, pero hay dos razones. La primera es que nosotros somos gente de tradición. O sea, lo que usted empieza a usar, a usted ya le gustó. Sí. O sea, a usted ya le gustó. Lo que usted usó, a usted ya le gustó. O sea, yo, por ejemplo, he visto muy formal. Yo uso pantalón de tela, ¿no? Pero ¿por qué no uso jeans? Que tan cómodos que son, porque no me acostumbré. O sea, me acostumbré a ser formal. Entonces, uno es gente de tradición. Entonces, cuando uno se acostumbró a Reina Valera, pues va a usar Reina Valera. Nos acostumbramos. Y la versión 60, porque ni siquiera otras Reinas Valeras han pegado. Salió la versión 95, que era muy buena, porque tenía un comentario crítico al pie de página, muy, muy bueno, por cierto, pero a la gente no le gustó. O sea, salió la 95, Reina Valera también, pero por alguna razón la 60 llegó para quedarse por un buen tiempo. O sea, entonces, pensamos gente traición. Pero la otra razón es que la Reina Valera tiene una ventaja y es que es una Biblia bastante neutral. O sea, es una Biblia hecha por varias iglesias, entonces se mantiene neutral. Ya si usted dice, por ejemplo, hay versiones modernas como la versión, ¿cómo se llama? La traducción de Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, es una Biblia sectaria. O sea, ella está hecho por ellos, para ayudarlos a ellos, ¿no? Entonces, tiene esa aceptación porque tiene una inclinación teológica. Y lo mismo puedo decir de la nueva versión internacional. Eso es una Biblia evangélica. Entonces, esa es una Biblia que va a defender los postulados evangélicos cuando puede hacerlo. O sea, entonces no es una traducción neutral. Sí, entonces, eso pasa en mayor o menor grado. O sea, la nueva versión internacional, pues es una traducción bastante buena, pero no es neutral. Lo mismo con la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia católica, tal vez de las mejores traducciones que tiene la Iglesia Católica, la Biblia de Jerusalén. Es la que por lo menos últimamente no he estado tan versado en cuanto a las traducciones, pero esa es la que utilizábamos en la universidad cuando yo estudiaba con ellos. Y es la de mayor reputación. Al momento de que yo me gradué, eso hace más de 20 años, ¿no? Entonces, pero es una Biblia católica. Entonces, no tiene pegue porque uno es católica. O sea, cuando toque los puntos católicos, no va a ser tan neutral. ¿Sí? No va a ser tan neutral en cuanto a sus puntos. Ok, entonces la Reina Valera tiene esa ventaja, ¿no? De que es como más neutral. ¿Sí? Pero sí, en efecto, va a tener una deficiencia muy grande porque no toma en cuenta los avances de la crítica textual, que es lo que nosotros estamos viendo acá. O sea, no toma en cuenta. Ahora, lo que a mí más me interesa en cuanto a esta clase que estoy dando es que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo. ¿Qué pasa? Decía con el comentario que hacía la hermana Herminia. Mire, hoy en día usted va y saca una fotocopia en 15 minutos, en 10 minutos que le toca ir caminar para allá. Pero en el tiempo antiguo, cuando usted decía yo quiero una copia de la carta a los romanos, ok. Primero, ¿cuánto valía esa copia? Porque imagínese que va a tener que pagarle a una persona que lo va a hacer a mano. Y no es cualquier persona, porque tiene que ser una persona versada, un escriba, alguien que tiene buena letra. No cualquier tonto le va a hacer un documento así. Entonces, esos cobraban por palabra.
y entonces una carta a los romanos, una copia de eso, a usted le venía costando más o menos como 2 meses de salario. Usted imagínese cuánto le tardaría una persona. Inténtelo hacer usted. Intente hacer un manuscrito bien hechecito, bien lindo de la carta a los romanos y me cuenta cuántos días se tarda escribiendo a mano. Ok, ¿cuánto cree usted que se va a tardar? Ahora me va a cobrar su día de trabajo. ¿Ya? Ah, pues recuerde que es un escriba, entonces no cobra como albañil, cobra como escriba, entonces le va a cobrar 500 pesos diarios. ¿Qué le parece? Y tal vez se va a tardar unos 2 meses haciéndole ese documento para que quede bien lindo. Sin meter, profesor, de que cuántos cabros tiene que matar y secar las pieles para, Eh, para, no le para hemos hacer el echado en cuenta, pergamino. ¿lo quiere de papiro o de pergamino? Va a salir caro. O sea, entonces, ok, no le hemos echado en cuenta eso. Ahora, él se va a tardar porque va a querer hacer algo perfecto, algo muy bueno. Pero aquí viene el problema, que le va a decir a usted, ¿cómo quiere usted su manuscrito? ¿Lo quiere de alta calidad, como así, sin errores? ¿O lo quiere mediana calidad? Y usted dice, pero ¿de qué está hablando? Ah, mira, es que lo que pasa es que lo quiere de alta calidad, sin errores. Mire, yo voy a echar a perder un montón de hojas, ¿no? Puede que ya esté terminando la página y de repente ¡ay! Cometí un error, una mancha. Entonces, ¿qué pasó ahí? Eso le va a subir el precio. Entonces te va a decir, te dele ahí. O sea, déjeme unos 4 errores por página nada más para bajar el precio. ¿Sí me entiende? Entonces, el manuscrito que usted va a tener 4 errores por página, porque usted dejó eso para bajar el precio. Ahora vengo yo y yo no tengo acceso al manuscrito original, pero sí al suyo. Y entonces le digo, dime ese manuscrito, ¿no? Que quiero sacarle una copia. Ah, listo. Entonces contratemos otro escriba. Listo. ¿Cuántos errores tenía el suyo por página? 4, dijimos, ¿cierto? Mi escriba va a estar copiando el manuscrito suyo, que tiene 4 errores por página. Pero yo no le voy a pagar a él porque lo haga perfecto. Le voy a permitir 4 errores por página. ¿Cuánto va a tener cada manuscrito de errores por página? Ya va a tener 8. Y así nos vamos nosotros. Y al final, van a salir unos manuscritos más feos y otros más lindos. Unos que van bien perfectos y otros que son imperfectos. Aparte de cuando usted escribe a mano, dos cosas pasan. Primero, la caligrafía. Aunque los manuscritos generalmente tienen buena caligrafía, pero eso que escribió es una H o es una N. Hay veces que uno se queda pensando, ¿qué fue lo que escribió? Hay veces que no, eso es fácil porque usted dice, no, eso H no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene la palabra hombre, eso que va adelante es una H. No, pero parece N, esta es una H, porque no tiene, o sí, porque si es una H sería hombre y si es una N sería nombre. Uy, entonces, ¿qué es? ¿Sí me entienden? Por ejemplo, en Apocalipsis 1:5, la mitad de los manuscritos dicen al que nos lavó de nuestros pecados y la mitad de los manuscritos dicen al que nos salvó de nuestros pecados. Entre lavó y salvó, que es griego, es una letra la diferencia. Así que, ¿qué fue lo que se escribió originalmente allí? No me pregunte, por favor. Ya, pero usted dice, ¿qué diferencia hay? Porque Cristo nos lavó, ¿cierto? Y Cristo nos salvó, ¿cierto? Entonces, ¿para qué pelea usted por eso? Bueno, muchos de los errores que hay en los manuscritos son de ese nivel. O sea que si es uno o es el otro, no hace diferencia. Usted no se va a pelear por eso, ¿ok? Pero hay veces que sí hay errores que son grandes. Otra cuestioncita. O sea, usted está ahí con los errores ortográficos, pero eso tiene que ver con la caligrafía. Digamos, escribió nombre, escribió hombre. Ay, Dios, ¿qué fue lo que en realidad escribió? Bien complicado. Pasemos al siguiente. ¿Cuántos de ustedes les gusta rayar su Biblia y anotar? A la gente le gusta hacer eso. Qué bonita predicación la que escuché. Ay, entonces anoto palabras. Muy bien. Resulta y acontece lo siguiente.
Yo le digo a mi escriba, usted puede corregir los errores. ¿Cómo así? Mira, cuando usted vaya escribiendo, ya esté al final de la página y de pronto comete un error. ¿Cómo qué? Como que usted va copiando a lo último de la línea y en vez de regresar a la línea siguiente, se saltó una línea. Entonces dejó una línea sin escribir. ¿Sí me explico? ¿Nunca cometió usted ese error cuando copiaba en la escuela y hacía sus planas y todo eso, que llegaba al final y la vista lo engañaba? O cuando usted está leyendo, que a veces llega al final y cuando usted regresa a la vista para leer la siguiente línea, usted se brinca una línea o a veces repite la misma línea. ¿Sí? ¿Qué pasa eso? Entonces, ¿qué hago cuando me salto una línea? ¿Escribo de nuevo la hoja? Entonces yo le digo, no, 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 ¿sabe qué puede hacer? Así, al margen, usted me agrega esa línea que quitó de allí. O sea, usted le hace una flechita y dice, ta, 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 ta. O sea, ok. O sea, así lo arreglo. Pues sí, así sale más barato. Ah, listo. Pero resulta que tal vez usted también tiene la costumbre, el escriba hizo eso, de que cuando está escuchando una clase bíblica, de pronto alguien da una explicación. Y dice, mira, lo que pasaba es que es difícil, solo este es un supuesto, ¿sí? Eso es un ejemplo nada más. Mira, lo que sucede es que cuando dice que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja, ya toqué ese tema con ustedes antes, sí, ¿ah? Entonces, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Eso lo que quiere decir que allá en Jerusalén había una puertecita chiquita en el portón grande de la ciudad que se llamaba el ojo de la aguja. Y usted, y usted lo anota a la orilla. Entonces, en Jerusalén había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja. Ahora usted me prestó a mí el manuscrito y yo me quedo mirando. Esta cosa que está aquí a la par, eh, la hermana Ana, digamos que sea ella. Esta cosa que está aquí a la par, ¿fue que el escriba cometió un error y corrigió su error ahí? ¿O fue un agregado? Algo que alguien puso. ¿Qué fue? Bueno, yo creo que corrigieron el manuscrito. Entonces, en mi manuscrito ya entró una explicación que no era parte del texto original, pero que se metió allí. Si usted me lee, por ejemplo, a Juan capítulo 5 en Reina Valera y Juan capítulo 5 en Nueva Versión Internacional, hay un texto que no existe. Por eso cuando en Nueva Versión Internacional usted va a leer, de repente usted mira que hay versículos que no tiene, o sea, que se salta un versículo. Ahí el versículo 4, la Nueva Versión Internacional se lo salta. ¿Y qué dice ese versículo? Bueno, ese versículo dice, porque de cuando en cuando un ángel bajaba y removía el agua y el primero que entraba allí quedaba sano. Recuerda que ahí había un paralítico. Y Jesús le pregunta, ¿quieres sanar? Porque hacía 39, 38, 30 y tantos años que estaba paralítico. Y entonces él decía, pues es que cuando yo voy al agua, cuando el agua se revuelve, yo voy al agua y no hay nadie que me meta. Ok. Entonces aparece ese versículo, porque de cuando en cuando bajaba un ángel que revolvía el agua y el primero que caía en el agua, ese quedaba sano, de lo que fuera. Ok, ese versículo no era parte, según los críticos textuales, no era parte del manuscrito original de Juan, sino que fue así, como que alguien está predicando y yo lo agrego a la parte allí de mi manuscrito, o sea, le hago un agregado, y luego cuando me prestan a mí el manuscrito y le van a sacar copia, entonces el que le sacó copia pensó que esa era una corrección y lo metió al texto de él y ya entró dentro de los manuscritos y las copias de él van a sacar ese manuscrito, van a tener ese manuscrito, van a tener ese versículo. ¿Sí? Me acabo de explicar en ese punto de teoría. Eso pasa, bueno, ese es el más famoso, ¿no? Pero hay varios lugares donde ciertos comentarios entran y uno dice, oye, pero qué comentario más raro. O sea, eso no era parte, no, eso no era parte. Así se introdujo. ¿Cómo lo sabemos?
Bueno, por la crítica textual. La próxima vez vamos a explicar cómo es eso de la crítica textual. Es todo un rompecabezas, hermana Ana. Hermano, bueno, no sé si otra hermana iba primero. Bueno, dele usted, dele usted. Bueno, hermano, entonces eso, bueno, ya yo aquí noté como tres, a pesar que estoy como moribunda, porque estos 2 días he andado en tratamiento, jueves y viernes. Hermano, entonces, eso de la Biblia, Dios habla hoy, ¿cómo se toma? Em, ¿Cómo se toma de qué? ¿Cómo se toma? La Biblia en el vocabulario, que sí es parecido a la internacional. Ah, sí, sí, solo que la Biblia Dios habla hoy por Para, alguna razón no tuvo mucho prestigio, pero eso fue un esfuerzo ecuménico. Entonces, tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas coordinaron esfuerzo para la Biblia Dios habla hoy. Es de Ujú, Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? La nueva versión internacional no es de Sociedades Bíblicas Unidas, es de la Sociedad Bíblica Americana. Y, pero la nueva versión internacional, digo, la Dios habla hoy, o Biblia popular, como también se le llamó, es de las Sociedades Bíblicas Unidas, solo que se unieron con los católicos, y por eso es que hay dos, una que no tiene los libros deuterocanónicos y otra que sí los tiene. O sea, usted puede conseguir una Biblia Dios habla hoy con libros deuterocanónicos. Entonces, eso a mí me da en buena espina. Es decir, me explico, si entre más gente entre al comité de diferentes pensamientos, de diferentes iglesias, va a ser más neutral la Biblia, va a tratar de acercarse más. Pero eso es lo único que yo sé de esa Biblia. Yo sí la he leído bastante. Yo antes tenía una de esas y ya no la tengo, pero dejé de leerla porque a mí no mucho me gustan las Biblias en paráfrasis. Biblia en paráfrasis quiere decir que la traducción no es literal. Entonces tiene una ventaja porque se entiende más fácil, sobre todo si uno no está versado con el lenguaje bíblico, entiende fácil. Pero tiene la desventaja en que, porque está en las propias palabras del traductor, o sea, es una traducción libre, es una traducción al lenguaje actual, entonces el traductor, entre más injerencia pueda tener, más va a meter su criterio. ujú. Y va a Sí, meter más suyo que lo del va a meter Señor. más su yo, correcto, va a meter más su yo. Eso sucede. O sea, entre más, por ejemplo, yo soy traductor de inglés, bueno, intérprete, ¿no? Cuando alguien da una conferencia, yo he traducido muchos. Y a la gente le gusta porque yo hago mucho chiste cuando estoy traduciendo. Entonces, había un hermano que se enojaba al principio, él decía, espérate, espérate, yo estoy dando una conferencia seria. O sea, yo no he hecho ningún chiste. ¿Por qué la gente se rió? Ah, porque yo lo traduje mediante un chiste. Espérate, yo no conté ningún chiste, o sea, estás traduciendo otra cosa, ¿no? Pero a él le explicaron, no, el hermano Selvin traduce bien, o sea, le está traduciendo el mensaje. Por ejemplo, vean ustedes, Eclesiastés dice, más vale una mano llena de descanso que ambos puños llenos de desvelo o algo por el estilo. Ok, hay una versión moderna que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso no fue lo que la Biblia dijo, pero al final del sentido, eso fue lo que la Biblia dijo. Pero Es la misma idea. instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Deme un proverbio moderno que diga eso. Árbol que crece torcido. El árbol que es torcido no se puede enderezar. Ok, la idea es la Así misma. decimos en Colombia, ¿verdad? El Ok, árbol que tiene su torcido no se puede enderezar. las traducciones hacen eso. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que dice, no, es que nunca dijo la palabra árbol ni torcido, si estaba hablando de niños, no estaba hablando de árboles. Ok, pero ese dicho árbol que crece torcido, ese lo usamos nosotros para los niños, ¿cierto? Porque ese lo usamos cuando Sí, la vecina no corrige a su hijo, árbol que crece torcido, lo utilizamos ahí. y por ejemplo, ya cuando estudiábamos, que decía él, ya nos separamos de las manos de él, ¿verdad? Cuando ya sacábamos un quinto año y se seguía el otro estudio, ¿no? Entonces él decía,
el que con lobos anda, aullar aprende. Ya no puedo andar atrás de ustedes. El que con lobos anda, aullar aprende. Cuando empecé a comprender los proverbios que dice, el que anda con sabios, sabio se vuelve. Ah, Es la misma eh, idea y mi papá no tenía Biblia en ese momento, o sea, sí, sí tenía la católica, pero era como el Salmo 23 abierto, él nunca asistió a iglesia ni nada, hasta cuando nunca ya terminó de nos leer. íbamos a convertir, ya, él llegó, pero decía, es una traducción, lo comprendo ahora, era ¿Me la entiende? misma ya Pues que sí, daba el Señor en la palabra. pues sí, más o menos, más o menos. Entonces hay gente que Hermano, usa. hermano Telvin, Mande. también hay una cosa que algunas traducciones suavizan la palabra, porque Sí, hay unas traducciones que es duro. Dice, por ejemplo, como perrillo, pero en la traducción anterior dice otra cosa, peor, pues. Y sí, hay cosas fuerte. que la Ah, suaviza en las traducciones actuales, pues. sí, tienen eufemismos, se llaman eso, eufemismos. Bien, hermana Ana Reyes, tiene la mano levantada. Buenas noches de nuevo, hermanos. Bien, si voy comprendiendo la lección en el proceso de las traducciones, de las copias, es posible que se van perdiendo detalles y se va perdiendo la fidelidad al transcribir el texto original. Sí. Un ejemplo que quisiera mencionar y que quizás usted me lo aclara, cuando muy joven escuché algo, bien, cuando uno no sabe de esto, no ha estudiado esto, uno piensa que solo la Reina Valera existe. Está uno de chiquito, te llevan a la iglesia y solo estudias o lees esa Biblia. Una vez Ujú, escuché sobre San Juan capítulo 5 verso 39 que dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros ujú. parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora que estamos viendo el libro de San Juan con el hermano Monte, entiendo el contexto y que muchas veces se nos predica como una exhortación que hizo Jesús o que nos hace que nosotros leamos la Biblia para tener en ellas la vida eterna. Pero cuando lo lees en la Biblia de Jerusalén, dice, vosotros investigáis las escrituras, creéis tener en ellas vida eterna, pues ellas Ujú. son en realidad las que dan testimonio de mí. En sí, es más bien que le dice a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, ustedes leen la Biblia creyendo encontrar en ellas la vida eterna, pero Ujú. son ellas las que dan testimonio de Jesucristo en el contexto de que hay una oposición al milagro que Jesús acaba de realizar en ese momento, como es la Sí, curación del paralítico. sí. Y así pues en otra versión que revisé como en la nueva traducción viviente, que me regalaron una Biblia en la universidad y también pues aparece diferente. Entonces, si estoy captando eso, a eso se refiere con lo de la crítica. Pues sí, más o menos. O sea, creo que me ha captado bien la idea. Pero en el versículo específico que usted me cita, no. O sea, el problema que hay en ese versículo es el problema de traducción. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, igual que griego, en griego existe, digamos, en griego existe un modo, ¿cómo se llama este? Un modo indicativo y un modo imperativo. O sea, cuando indicativo es que ustedes escudriñan las escrituras. Imperativo es escudriñen las escrituras. ¿Ya? O sea, o vosotros escudriñáis las escrituras indicativo e imperativo, escudriñad las escrituras como una orden. Muy bien. Ahora, en español es diferente. O sea, el modo indicativo y el modo imperativo es distinto, pero en griego es igual. O sea, en el presente. No siempre. O sea, hay veces que es distinto, pero en este caso específico es igual. Ya, entonces, por ejemplo, Jesús pudo haber dicho cualquiera de los dos. El traductor tiene que decidir, ¿cómo lo traduzco? Porque la misma forma griega puede traducirse como ustedes escudriñan las escrituras o como escudriñen las escrituras. O sea, se puede traducir de esas dos formas. También en Juan capítulo 14, cuando les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Esa frase se puede traducir de muchas maneras, porque puede traducir creed en Dios y creed en mí. O sea, dos imperativos. Se puede traducir,
ustedes creen en Dios y ustedes también creen en mí. Se puede traducir como dos indicativos. Y se puede traducir, así como traduce la Reina Valera, creéis en Dios, creed también en mí. O sea, se puede traducir e incluso una forma que no es muy popular, pero es crean en Dios así como ustedes creen en mí. O sea, no es fácil la traducción. Entonces, allí no es crítica textual. O sea, nosotros sabemos cómo está en griego. Es un problema de traducción. Entonces, la traducción no siempre es fácil. O sea, no siempre es fácil. Hay veces que uno tiene que traducir de una forma, o hay veces que tiene uno que traducir de otra forma por el contexto. Ahora, allí, en ese versículo, yo estoy más con la Biblia de Jerusalén. O sea, estoy más con esa versión, la más probable, porque Jesús no está diciéndoles a ellos que escudriñen las escrituras. De hecho, eso sería fuera de contexto porque los judíos, si una cosa hacen, es pasarse todo el tiempo estudiando la Biblia. Entonces, yo creo que Jesús les está dando un indicativo. Ustedes todo el tiempo están estudiando la Biblia. Pues bien, fíjense que ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ya? O sea, eso es lo que está diciendo, creo yo, de acuerdo al contexto. ¿Ya? Pero es el contexto, es la traducción el problema. No siempre, una vez más, no siempre es fácil traducir algo. ¿Me dio una orden o qué me dijo? En inglés eso es muy fácil, porque las órdenes están bien marcadas. ¿Ah? Las órdenes, las preguntas en inglés son bien marcadas. Pero en español muchas veces, ¿me preguntaste? ¿Me estás preguntando o me estás diciendo? Profesor, hay un ejemplo bonito ahí, esa película de Tom Hanks de Cash Away, ¿verdad? En inglés, en español, Náufrago. Y no te, no Sí, te- Castaway. Sí, Castaway. Sí, en español, Laura. No, y también usted no sé si ha visto las mismas películas con español ibérico, que cuando uno las agarra en el internet dice español latino o español ibérico, y uno español ibérico, o sea, ay, no, porque en vez de decirle, hola tío, ¿cómo estáis tío? ¿Qué están hablando estos? Es un español que uno no está acostumbrado, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Mucho. Por eso es que la Reina Valera contemporánea ahora está Reina Valera contemporánea española y Reina Valera contemporánea latina o americana. Bueno, eso es todo por hoy, hermanos. Que el Señor los bendiga, se me cuidan. Nos vemos la próxima semana. Hermana Alba levantó la mano, disculpe, tenemos un par de minutitos. Escuchemos. Tiene que prender su micrófono. Ya, Disculpe, hermano, buenas noches. no, está bien. Sí. Sí, en muchas predicaciones he escuchado eso, que están leyendo la Biblia en Reina Valera, pero y después dice, este texto está mal escrito, este texto está Ah, mal escrito. Yo varias veces, y siempre me he preguntado, si está mal escrito, entonces ¿para qué lo lee? sí, Pero bueno, es una realmente buena no le pregunta. dan el contenido, que por qué, pero sí, ahorita yo ya estoy entendiendo que Más o realmente menos, que o sea, por qué. Ujú. Pero sí, hay que tener sí, yo cuidado con siempre me eso. he hecho esa pregunta que por qué le dicen, está mal escrito, pero no le explican que por qué está mal escrito. Sí, 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 hay que tener cuidado con eso, porque lo que pasa es que, como dice un dicho dice, el poco conocimiento hace más daño que la ignorancia. Eso es cierto, cuando uno es ignorante, Sí, uno dice, porque ah, uno eso es no la lo que sé. más utiliza, ¿no? Sí, Ajá, porque hasta ahora eso que sí, no uno lo es la sé, que más pero utiliza. bueno, primero Dios vamos a tener más sabios en futuro. Hermano Gerardo, Buenas noches, o hermano. Genaro es, lo estoy leyendo mal. Buenas noches. Buenas Solo noches. tengo una curiosidad. Sí, actualmente, pues, bueno, se cuenta con 5.000 manuscritos. ¿Qué pasaría si por casualidad hubiera otro manuscrito? ¿Qué, qué se haría con la Biblia? ¿Se actualizaría? ¿Se le agregaría? O sea, ¿qué pasaría hasta la Sí, actualidad, por ejemplo? mire, digamos que mañana, voy a poner, mañana se descubra una cueva donde se descubren manuscritos más antiguos que los que hoy en día tenemos. ¿Qué pasaría? Lo primero que pasaría es que esos manuscritos tendrían que ir a revisar los eruditos. ¿Sergio Monterroso va? No, yo no tengo ni idea de cómo manejar eso, porque esos manuscritos muchas veces hay que agarrarlos con pinzas, porque están para destruirse. O sea, tiene que ser un especialista quirúrgico que los va desenvolviendo y los van a guardar en clima cero humedad
frío completamente porque el sol puede destruir, usted sabe todo eso, entonces se guardan. Y lo que van a hacer es que le van a tomar fotos con alta definición para tratar las fotos y no tratar los documentos, porque esos documentos no se le permiten a nadie. O sea, este manuscrito vaticano, el alejandrino, ese que les puse ustedes la foto, ese no puede uno que yo vaya y diga, quiero revisarlo, no me van a dejar revisarlo jamás, o sea, nunca. A él le toman fotos y esas fotos sí van a permitir que yo las revise. Bueno, entonces esas fotos las van a revisar. Bueno, luego, esa foto va a haber alguien que va a transcribir, o sea, que va a decidir esto que está aquí, qué letra es, esto que está aquí, qué letra es, y la va a poner bien clarito en las letras. Eso va a ser un comité. Luego van a traducirlo, pues. Pero todo eso se está llevando años, años, años de investigación. Y para datar un manuscrito necesitamos carbono 14. Entonces le vamos a quitar unos pedacitos, lo vamos a mandar al laboratorio para que date, ¿no? ¿De qué época son? Una vez que dijimos esos manuscritos sí son buenos, para eso ya nos tardamos unos cuantos añitos. Los críticos textuales los van a agarrar y lo van a meter dentro de los 5000 para su nueva versión del texto crítico. A mí me gusta, la que tengo acá es la 28 edición de la Nestlé Aland. En el próximo video voy a explicar eso. Entonces, 28 edición, o sea que han habido 27 ediciones críticas antes de esta. O sea que dentro de unos 10 años va a surgir otra edición. Sí, eso está siempre en proceso. ¿Por qué? Porque se están encontrando manuscritos, aunque no son de muy buen valor, o tal vez, pero siempre se están consiguiendo, uno, y dos, los antiguos que tenemos se están revisando. O sea, las fotos las van viendo y va habiendo discusión sobre el valor de una u otra. O sea, siempre es una ciencia que está en avance, ¿no? Solo que yo no me meto ahí porque eso en las universidades es que se maneja eso, universidades teológicas. Ellos a veces tienen a cierto profesor que se dedica a eso, les gusta, ¿no? Entonces dedica 2 horas de su día, y yo los he visto en la Universidad de Evelyn, donde yo estudié, a veces llegaba yo ahí y ellos estaban revisando esas cosas. Y las están revisando, o sea, el papelito en un microscopio con un lente grande para ampliar la letra, porque muchas veces usted no sabe si eso es una letra o una mosca se paró ahí. ¿Ya? Bueno. Ahora sí me despido, se me cuidan y nos vemos la próxima vez. Hermano, le puedo hacer dos inquietudes.